espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera. Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Bienvenidos a otro programa de Acércate a la Fuente con su amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez. Voz de ángel, acercarnos a la fuente de la gracia, de la bendición, de la sanación, de la liberación, acercarnos a la fuente de la misericordia. Eso es lo que tú y yo como cristianos estamos llamados a hacer. ¿Quién es la fuente? La fuente es el Señor y lo encontramos en la Eucaristía y lo encontramos en la palabra. Para poder acercarnos a la fuente tenemos que tener el camino libre para poder ir dando esos pasitos para llegar completa y plenamente hacia Él. Y esas piedras que encontramos por el camino, muchas veces todos esos pecados son los que nos evitan, impiden llegar a tiempo o tropezar, y muchas veces nos quedamos en ese tropiezo. Por eso acá estamos revisitando ese decálogo de amor, los 10 mandamientos, para reflexionar un poquito en cómo va ese camino, en ese acercarnos a la fuente, si todavía estamos lejos, si todavía nos falta camino, si ya estamos frente a la fuente pero simplemente la estamos contemplando sin hacer nada, si estamos frente a la fuente pero al menos tenemos la manita ya mojando, o si estamos ya sumergidos, bendito Dios, si ya usted está inmerso y sumergido en la fuente. Comentábamos en el programa pasado acerca del cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Simplemente recordarles un detalle importantísimo con relación a este mandamiento. El Señor, cuando se hace carne, el Verbo cuando viene y acampa entre nosotros, crece y nace en el seno de una familia. Y hay un padre y hay una madre. Y dice la misma Escritura que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en todo obedecía a sus padres. Él, siendo el Verbo encarnado, siendo Dios, también honró a su padre y a su madre. Nosotros estamos llamados también a hacerlo. Amén, amén. Hoy, continuando con los 10 mandamientos, ¿qué nos dice el quinto mandamiento? De esto podríamos tener una serie completa solamente de este mandamiento. A ver, en casita, ¿quién recuerda cuál es el quinto mandamiento? Por eso estamos haciendo este programa, porque a veces ni recordamos el orden. El quinto mandamiento dice, no matarás. No matarás. Es el respeto más grande que usted le puede brindar a otro ser humano. Respetar la vida. ¿Por qué? Porque la vida es don de Dios. Y yo no voy a entrar en documentos ni en esa encíclica maravillosa Humana Vita de San Juan Pablo II, porque aquí yo quiero hablarte llano, quiero hablarte de manera que llegue a tu corazón directo. No matar. Quizás usted puede decir, no, ese mandamiento yo lo cumplo. Eso de no matar, o sea, yo no soy asesino, yo no he matado a nadie. Hay personas que sí lo han hecho. Atentar contra la vida de otra persona, siquiera atentar con el propósito de quitar la vida, ya se está acometiendo contra este mandamiento. Y sobre asesinatos tenemos las noticias y tenemos los periódicos, no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo. Y a veces por tonterías, a veces por discusiones que uno dice, pero por eso le privó la vida, por eso se agarraron a tiros, por esta diferencia que pudo haberse subsanado simplemente con un diálogo, porque no hay respeto, porque no hay temor de Dios primero que nada, y porque este mandamiento lo pasamos de vista larga. Ahora, tenemos también que reconocer y recordar que el respeto a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural, hasta el momento en que el Señor nos llama a su presencia, y desde la concepción. No es que los primeros meses que una mujer tiene un bebé en su vientre, esos son solo un grupo de celulitas. No, no te voy a hablar de la biología aquí,
pero desde el momento en que el espermatozoide fecunda ese óvulo, ya hay vida. Y eso se tiene que respetar. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánto se acomete hoy día contra este mandamiento de no matar en las clínicas de aborto? Y déjame decirte una cosa, si usted paga por el aborto de una persona, usted está siendo cómplice de ese asesinato. Todo el que participa en un proceso de aborto es culpable también contra este mandamiento de no matar. Y la persona que lo consiente también. Y amadas de mi corazón, yo quiero decirte hoy, si tú me estás escuchando en este momento y tú estás atravesando por esta situación, quizás un embarazo no deseado, hay alternativas para ti, hay alternativas para ti. Aquí mismo en el área metropolitana está la Casa Raquel, ahí de Santa Bernardita. Hay alternativas para poder pasar por este proceso y no acometer contra la vida de ese bebé que está en tu vientre. Nuevamente repito, se acomete contra este mandamiento de no matar tanto la persona que lo acepta, a la que se le realiza, como todo el que participa directa e indirectamente de ese aborto. El que dijo, sácate el muchacho, también está cometiendo pecado. No, yo no maté, yo solo le dije que lo hiciera, le dijo que lo hiciera. De igual manera es culpable, indirecta, pero fue la persona que lo dijo. Así que tener muchísimo cuidado cuando hablamos acerca de no matar en términos del aborto. Y hoy en día pareciera que esto es algo, no es que la mujer tiene derecho. ¿Tienes derecho sobre tu cuerpo? Sí, eso alegan, pero es que el bebé que está dentro de ti es una vida separada y el derecho del bebé, entonces, es el Señor el que te dice que no debes matar. Y eso implica cualquier momento dentro del periodo de gestación que tú tienes. Todo aquel que acepta el aborto acomete contra este mandamiento de no matar. Tengo que hacer pausa, no le cambies. Hoy estamos interesantemente hablando sobre ese mandamiento del Señor, no matarás. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera, ven, Él te espera, junto a Él te espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Amadas y amados de mi corazón, estamos aquí de regreso en Acércate a la Fuente y hoy estamos hablando acerca de ese quinto mandamiento de la ley del Señor, que es no matarás. En el primer segmento tocábamos un poco acerca del tema del aborto. Todo el que participa directamente de un aborto está cometiendo contra este mandamiento. El que participa indirectamente, es decir, el que dio la idea, el que está como impulsando que se realice el aborto, el que pagó por... Yo te doy los chavos para que te salgas de eso. Todas estas personas están incurriendo también en pecado y están acometiendo contra este mandamiento y por supuesto la persona que se lo realiza. Durante la pausa meditaba yo un poco acá, quizás se ha tocado la fibra a algunas mujeres que nos están viendo que por diversas circunstancias han cometido aborto. Hermana, a ti te digo que también hay opciones de sanidad para ti. Verifica en tu parroquia, hay muchísimos retiros, uno de ellos es el que se llama Viñedo de Raquel, donde ayudan precisamente a ese proceso de sanación de mujeres que han cometido aborto, que han pasado por esta experiencia y que están arrepentidas, pero que llevan esa culpa y ese dolor tan grande en el corazón, porque privaron de la vida al bebé que estaban en su vientre. Así que hay alternativas, hable también con su parroquia, hable con el sacerdote. La vida, hablábamos desde el momento de la concepción hasta el momento natural de la muerte. Y hoy en día esto es algo que también se tiene por
por total costumbre y normalidad. La eutanasia, no, porque si entro en un estado de enfermedad terminal, pues yo entro en este proceso de eutanasia, sea por cualquiera de los métodos que tú utilicen, uno de los más comunes es simplemente esa inyección letal, y muero tranquilito y no paso ni por el sufrimiento, ni por el dolor, ni hago sufrir a mi familia, ni las hago pasar por esta agonía. Es que la muerte debe ocurrir en el momento en que el Señor lo precisa, en que el Señor lo precisa. Todas las personas que cometen y permiten, ellos mismos piden la eutanasia, están acometiendo contra este pecado. Los familiares que lo apoyan indirectamente están acometiendo contra este pecado. El médico que administra la fórmula para poder ya terminar con esta vida está cometiendo pecado. No, esto es una muerte asistida, es una muerte por compasión. Es que no hay tal cosa como muerte por compasión. La muerte debe llegar en el momento en que el Señor lo decide. Ay, Beatriz, pero es que está sufriendo tanto. Entonces, hay otras maneras de pasar la enfermedad. Porque cuando nosotros abrazamos el dolor y abrazamos la enfermedad, y yo sé que esto es algo que en algunas mentes es tan difícil de asimilar. De hecho, San Juan Pablo II también tiene un documento hermosísimo que se llama el dolor salvífico, el poder salvífico del dolor. Y es cuando, abrazando la enfermedad, ofrecemos entonces todos los padecimientos por nuestra propia alma y lo ofrecemos por la conversión de los pecadores y por las situaciones que pasan en el mundo. Esto se puede hacer. La familia, no es que no quiero ver sufrir a mi familia, pero si la familia toda se une mirando esto como un proceso también de purificación y un proceso salvífico, es totalmente diferente. Ay, Beatriz, qué fácil es para ti decirlo porque no estás pasando por la situación que yo estoy pasando. En mi familia se ha pasado también por momentos donde han habido enfermedades largas, enfermedades de cuidado de seres queridos, donde hemos estado ahí mano a mano también atendiendo y donde por supuesto que sí, que nos duele como hijos, nos duele como familiares ver a nuestro ser querido en ese estado, pero cuando inmediatamente hacemos el cambio y lo vemos con ojos de misericordia y con los ojos del Señor, podemos darnos cuenta que hay un propósito mucho mayor. Pero simplemente por no querer atravesar el dolor o por no querer atravesar por ciertos procesos, privar de la vida a un ser querido, no, hermano. Eso acomete contra este mandamiento de no matarás. Muchas veces hay personas que también me han preguntado, Beatriz, tengo mi ser querido conectado a un respirador, a una máquina. Ya los médicos me dicen que no se puede hacer nada, que no hay manera de que revierta su estado de salud. Es pecado si yo desconecto. Esto es un tema bien controversial, pero aquí en lo que usted tiene que estar pendiente es en lo siguiente. Si de ninguna manera clínica, médica, ese ser querido va a recuperar, entonces simplemente mantener unos pulmones respirando y un corazón funcionando porque está conectado mecánicamente, tomar esa decisión que debe hacerse también en conjunto con su sacerdote y con toda la familia, no necesariamente incurre en pecado, ay, lo desconecté y lo maté. La pregunta es, si lo desconecto, ¿hay posibilidad de recuperación y de que siga viviendo? Cuando ya hay muerte completa vegetal, cerebral, que la persona, como decimos, está en un estado vegetal, inanimado. Son decisiones éticas muy importantes y yo no voy a tocar todos los puntos en este programa porque es algo que se tiene que decidir tanto con sus médicos como sobre todo también si usted tiene dudas con su párroco de la iglesia. Pero hay momentos en que desconectar el ser querido de la máquina no incurriría en esto de no matar.
Lo que tenemos que estar pendientes siempre es velar por la vida, velar por todas las posibilidades en las que esa vida se puede sostener para no incurrir entonces en el pecado de matar. No matarás, nos pide el Señor y nosotros debemos cumplir y obedecer. Tengo que hacer pausa, regresamos con la parte final de Acércate a la Fuente. Él te espera, acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera, ven, Él te espera, junto a la fuente, acércate a la fuente. Amadas y amados de mi corazón, estamos de regreso a Acércate a la Fuente. Hoy estamos hablando acerca de ese quinto mandamiento de la ley del Señor, que es no matarás. Y revisitamos un poco acerca del aborto, cómo esto es un pecado y va en contra de este mandamiento, así también como el otro extremo, la eutanasia, esa supuesta muerte por compasión, muerte asistida, que de una forma u otra también priva de la vida a una persona que naturalmente, incluso si estuviera enferma, que naturalmente no entraría en este proceso de tránsito de muerte, sino es porque ha sido provocado. Y tanto la persona que participa activamente como la persona que participa indirectamente acometen contra este pecado de no matar. Conservar la vida, eso es lo que nos pide el Señor, el regalo, el don precioso que Dios nos regala todos los días cuando abrimos los ojos y cuando despertamos. Entonces tenemos que respetar esa vida, y no tan solo la vida humana, debemos respetar también la creación que el Señor nos ha regalado. No se trata simplemente, Beatriz, si de momento aplasté una cucaracha, cometí pecado. Probablemente se está riendo en la casa con este ejemplo, pero hay personas que me lo han dicho. Hay culturas donde respetan hasta este tipo de insectos. Deberíamos respetarlo, pero estamos hablando de, por ejemplo, el maltrato a animales ya domésticos. ¿Cuántos maltratos se cometen también contra perritos, gatitos? ¿Cómo se matan? Hay personas que simplemente los matan por diversión, por gusto. Todo esto acomete contra ese mandamiento de no matar. Y cuando indiscriminadamente se desforesta, se lastima la naturaleza, eso también acomete contra este pecado de no matar. Ay, Beatriz, son árboles, están vivos, porque yo vengo escuchando desde el kindergarten con mis niñas que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y hasta donde la biología llega todavía, toda planta es un ser vivo, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mueren de manera natural. Cuando son sembradíos para el cultivo, esto es otra cosa. Estoy hablando de indiscriminadamente lastimar, arrancar, matar la naturaleza por gusto. Niños, ay, voy a arrancar todas estas flores, no me gustan. Eso es atentar también. Beatriz, hasta eso, sí. Es que eso es lo que quiero crear conciencia. A veces pensamos, no matarás, y no, yo no soy un asesino, pero hay tantas formas también como nosotros atentamos contra la vida. Cuando nosotros nos lastimamos físicamente, es una especie de atentado contra la vida. No llega a la muerte, pero estamos lastimándonos. Las drogas, el alcohol, todo este tipo de vicios van matándonos, como decimos, van matándonos por dentro, y eventualmente pueden provocar una muerte que se pudo haber evitado porque caímos en estos pecados, ¿no? En estos vicios, en estas cadenas de alcoholismo, de drogadicción, y hemos lastimado nuestro cuerpo que está con vida, como decimos, por regalo, por don, por pura gracia del Señor. Unos más sanos que otros, es cierto, no estoy tratando de cubrir que no existe la enfermedad,
Pero una vez más, esa enfermedad cuando se abraza y se lleva de la mano del Señor es muy diferente a cuando se lleva en solitario. Nosotros, usted y yo, estamos llamados a promover una cultura de la vida, una cultura de la vida y no de la muerte. El magisterio de la iglesia es claro en esto. Usted puede entrar por su gusto, por su propio interés en conocer, en todos estos documentos que les he mencionado de nuestra iglesia, estas encíclicas que hablan precisamente de lo que es promover la vida. Como dije, desde el momento de la concepción, no son simplemente 2 celulitas que están ahí y que se comienzan a multiplicar, hasta el momento natural de la vida, donde sea por enfermedad o sea por ya vejez, se llega a ese momento del tránsito. Hay personas que a veces me han preguntado, Beatriz, pedirle al Señor que, por ejemplo, mi mamá que está sufriendo muchísimo con este cáncer, le dice, ay Señor, llévatela ya para que ya no sufra. Hay personas que me preguntan, desear como esa muerte del ser querido, porque lo veo sufriendo, ¿no? Porque dentro de mi humanidad me encantaría que mi ser querido pudiera estar sano, con más vitalidad, con más energía. Eso es pecado. Ahí yo solo puedo contestarte, la misericordia de Dios es infinita. Y el Señor sabe que probablemente esos momentos en que tú has deseado que el Señor se lleve tu ser querido para que descanse en paz, no es porque tú estés deseando que se muera. Fíjate que esto es muy diferente. Es el deseo de que se muera, que ya no exista. Es simplemente un momento de debilidad y de flaqueza en tu fe, porque si el Señor tiene el control de todo, deberíamos decir, el Señor está permitiendo esto y habrá un propósito. Así que solo quería dejar este detalle claro para que no sienta esa culpabilidad, y si todavía le pesa un poquito, lo confiesa también, Padre, pido perdón porque quizás deseé que el Señor se llevara a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, porque lo veo sufriendo tanto, pero no es porque yo realmente desee que muera, al contrario, me encantaría que continuara viviendo. Así que, amada y amado de mi corazón, hay muchísimo más para cortar acerca de este 5.º mandamiento, no matarás. Solamente ten presente eso, respetar la vida en todas sus formas, respetar la vida en todos sus estados, y de esa manera estaremos cumpliendo también con este 5.º mandamiento de no matarás. Yo espero que usted se quede reflexionando sobre esto para que ahora que terminemos el programa, usted haga esa lista en cuándo he fallado yo en este mandamiento. ¿He fallado yo en este mandamiento que me pide el Señor de respetar la vida? Esa pregunta yo solamente se la dejo a ustedes y yo personalmente también me la tengo que hacer. No tenemos tiempo para más. Te agradezco tu cariño, tu sintonía y sobre todo tus oraciones. Será hasta el próximo programa de Acércate a la Fuente, que da en la paz de Jesús y en los brazos de María Santísima.